Padre, te damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento. Ahora vamos a leer tu palabra, vamos a meditar en ella. Suplicamos tu ayuda. Abre nuestro entendimiento para poder entender la palabra, para poderla atesorar y para poderla también poner en práctica. Ayúdanos, tómanos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias en el capítulo 21 de Mateo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21. Versículos del 1 al 11. Bien, vamos a leer unidos la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden sentarse. Hoy esperaba, cuando venía para el culto, ver lo que otros años he visto en la calle. Tal vez era muy temprano y por eso no lo vi. Gente con sus ramas de palma en la mano, ¿no? Tal vez más tarde se pueda ver, porque a este domingo se le conoce popularmente así, como Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos. Y nosotros lo conocemos no como Domingo de Ramos, sino como la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Son 2 cosas distintas. ¿Por qué, hermanos? Porque si decimos que es Domingo de Ramos, le estamos dando el énfasis ¿a quién? A los ramos, ¿no? A las palmas. Pero si decimos no es Domingo de Ramos, se recuerda el día que el Señor entró triunfal a Jerusalén. Entonces, ahí tiene otra connotación. Ahí la importancia la tiene Jesús, no las palmas. Y justamente yo me he preguntado, bueno,
¿cuál es el propósito, no? La gente les decía, las veo con sus palmas. Yo nací cristiano, entonces no conozco mucho de esas costumbres, de esas prácticas. Si me equivoco, ustedes corríjanme, pero tengo entendido que el propósito es llevar a la iglesia a bendecir esas ramas, esas palmas. ¿Sí es así? ¿Sí? ¿Ese es el propósito? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, por eso los vemos en la calle con sus palmas que van a la iglesia, para que bendigan las palmas. Y bueno, las familias que practican esto, ¿qué beneficio reciben a través de eso? De que esas ramas, de que esas palmas sean bendecidas. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Hay algún beneficio para la familia que lo hace, que lo practica? ¿O el beneficio solamente es para la ramita que llevan y pues la bendicen? Es que todo lo que se hace, hermanos, debe tener un sentido. Todo lo que se hace debe servir para algo. Si no hay un sentido, si no hay un propósito, si no me sirve para algo eso que estoy haciendo, entonces es ocioso hacerlo. No tiene sentido. Y ayer con los alumnos del seminario, los alumnos de segundo año, estuvimos analizando algunas cosas en la Biblia. Y en esta mañana pudiéramos hacer con estos alumnos de segundo un análisis de este pasaje que acabamos de leer. Y este pasaje que acabamos de leer está rodeado de acontecimientos, de cosas que sucedieron, ¿verdad? Empezamos leyendo que el Señor envió a dos de sus discípulos. Les dio instrucciones para que trajeran un pollino, hijo de asno, el cual él pensaba utilizar. Y ese suceso fue importante porque les dio descripción de lo que ellos iban a encontrar y de lo que les iban a decir. Y así como el Señor les dijo, exactamente así sucedió. Entonces, ese es un suceso dentro de todo este acontecimiento, ¿no? Después leemos que trajeron el asna y el pollino, y el Señor montó, el Señor se sentó encima, y dice el versículo 8 que la multitud era muy numerosa, y la multitud tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahí está otro suceso, ¿verdad? Y después dice que la gente iba delante y la que iba detrás, la gente que iba delante iba atrás, iban diciendo algo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ese es otro acontecimiento que rodea esta historia que estamos nosotros analizando en esta mañana. Luego dice que entonces el Señor llega, por fin entra a Jerusalén y dice, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía que era Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, fíjese, hemos enlistado los sucesos que me parecen más importantes en este acontecimiento. Una serie de cosas que sucedieron. Ahora, de todos estos acontecimientos, de todos estos sucesos,
¿Cuál ustedes consideran que haya sido el más importante de todos? ¿Cuál habrá sido el más importante de todo lo que estuve enlistando ahorita? Bueno, se la pongo más fácil. ¿Tienen algún grado de importancia las ramas y las palmas dentro de este relato? Hay cosas más importantes, ¿no? En el relato hay cosas más sobresalientes que debieran captar nuestra atención. Y es justamente a lo que voy, es justamente mi propósito en esta mañana, destacar esas cosas que verdaderamente tienen relevancia en este suceso, más que las ramas, porque ahí dice que cortaban ramas de los árboles, y solamente Juan, si no me falla la memoria, es el que dice que eran palmas. Solamente un evangelio lo registra así como palmas. Los demás lo registran como que eran ramas de árboles. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero señalar como importante dentro de todo esto? Bueno, lo primero es esto, hermanos. Mire, eso que estaba sucediendo y que aquella multitud tan numerosa que estaba ahí reunida, cuando nos habla de una multitud numerosa, ¿qué cifras vendrían a nuestra mente, hermanos? ¿De qué está hablando? ¿De decenas de personas? ¿De cientos de personas? ¿De miles de personas? ¿De millones de personas? ¿Qué es lo que concibe usted en su mente? De esa multitud que era tan numerosa, ¿usted cómo la concibe? ¿Se contaba por decenas, por centenas, por miles o por millares? ¿Qué opina? Miles. Simplemente en una ocasión que el Señor estaba predicando, se reunieron 5,000 gentes y no era día de fiesta. Y en esta ocasión, sí era día de fiesta, se aproximaba la Pascua judía. Y en esta fiesta, la Pascua judía, se daban cita en Jerusalén judíos que estaban diseminados por todo el planeta. De tal manera que los judíos que se congregaban en Jerusalén para celebrar la Pascua no se contaban ni siquiera por miles, sino por millones. ¿Sí me escuchó? No se contaban por miles, sino por millones. Eran millones de gentes que se reunían en Jerusalén para celebrar la Pascua, porque venían de todas partes del mundo a celebrarla. Entonces, este dato que le estoy aportando, hermano, puede ayudarle a imaginarse la multitud de gente que estaba rodeando este escenario, que estaba presenciando ese acontecimiento. Ahora, no es un acontecimiento accidental que haya surgido de la nada, que de repente sucedió y listo. No. Lo primero que quiero ver con ustedes es que estamos hablando de un acontecimiento anunciado miles de años antes de que sucediera. Mire, vamos a ver dos citas en la Biblia. La primera es Isaías 62, 11. ¿Cómo dice Isaías 62, 11? Si ya lo tiene, lea conmigo. ¿Cómo dice? He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra.
he aquí que Jehová hizo oír hasta ¿dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué hasta lo último de la tierra? Porque desde lo último de la tierra vendría gente para ser testiga de este acontecimiento. Y dice aquí, hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? El pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Qué tenían que decirle? He aquí, viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Ahora, vamos a otro profeta del Antiguo Testamento, a Zacarías. Y entre Isaías y Zacarías hay un lapso de tiempo de miles de años. A ver, vamos a ver, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. ¿Cómo dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Fíjese, de Isaías a Zacarías transcurren miles de años. Y de Zacarías hasta el Nuevo Testamento transcurre otro periodo de miles de años. Lo que quiero destacar aquí es que la palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor, ¿qué dije, hermanos? El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor es firme, esa permanece para siempre. El Señor no es hijo de hombre para que mienta, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, aunque tenga que transcurrir miles de años. Para nosotros el tiempo tiene una magnitud. Para el Señor, dice la Escritura, 1000 años son como un día. Él no está limitado por el tiempo. Él sabe exactamente en qué momento han de suceder las cosas. Y mire la descripción que está haciendo el profeta aquí. Esa descripción es una fotografía exacta de lo que sucedió en la entrada triunfal. Dice que debiera ser un acontecimiento que debería alegrar al pueblo judío y que debería de recibirlo, ese acontecimiento, con voces de júbilo. ¿Cómo presenta el profeta a nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos? Como rey. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y exactamente, hermanos, así sucedió. Porque leemos que había expresiones de júbilo. Hubo gran alboroto en aquella multitud que fue testiga de ese acontecimiento. Y el júbilo, la alegría, la emoción que sintieron, los llevó a expresar ese júbilo, los llevó a expresar esa alegría de dos maneras. Dice que unos se quitaban los mantos, ¿no? El manto es el equivalente a por ejemplo, mi saco. Quitaban los sacos y los tendían en el piso por donde el Señor habría de pasar. Y otros que seguramente eran más pobres y no traían saco, entonces otros cortaban las ramas de los árboles y las ponían en el piso
por donde el Señor habría de pasar. Y sabe a través de esa actitud qué categoría le estaban dando al Señor. Le estaban dando la categoría, lo estaban aceptando como rey. Lo estaban aceptando, ¿cómo dije, hermanos? Como rey. Cuando el emperador Moctezuma tiene su encuentro en Ermita Iztapalapa con Hernán Cortés, los españoles quedan impresionados, hermanos, por la forma en que llega el emperador. ¿Sabe qué es lo que registra Bernal Díaz del Castillo en su libro que relata esto? Dice que venían delante del emperador muchos indios, es decir, indígenas, y con ramas venían barriendo el piso por donde habría de pasar ¿cómo le menciono? Bueno, le menciono como lo menciona él, las andas del emperador. ¿Qué eran las andas? Pues una especie así como de camilla con cabina, a donde venía él no venía caminando, lo venían cargando en esas andas, lo traían en el hombro, y la gente por donde iban a pasar esas andas, barrían con ramas, porque venía el emperador. Otra cosa que impresionó a los españoles que fueron testigos de ese acontecimiento es que por donde pasaba el emperador, toda la gente con la cabeza agachada, nadie se atrevía a mirarlo de frente, mucho menos mirarlo a los ojos, todos con la cabeza agachada. Y una vez que se bajó de las andas, hermanos, tendieron mantas en el piso para que sus pies no tocaran la tierra. Otra cosa que impresionó a los españoles es que las cótoras, que son los zapatos que traía el emperador, traían suelas de oro. Y las agujetas, por decirlo así, eran cordones de oro con piedras preciosas. Entonces, imagínense, ¿no? La elegancia. Es que era el emperador. Y esos eran la forma de honrar a los reyes, a los emperadores en la antigüedad. Yo no sé si con conciencia o de una manera inconsciente, pero aquella multitud le estaba dando un recibimiento al Señor como rey. Al tender los mantos en el piso y las ramas, consciente o inconscientemente, ellos lo estaban reconociendo como rey. ¿Lo estaban reconociendo como, hermanos? Dije, como rey. Oye, hermano David, pero aquí hay un asunto. Porque los griegos y los romanos, sus emperadores y sus reyes cabalgaban montados en corceles. Y venía montado en un burrito. Entonces, ¿cómo un rey montado en un burrito? Bueno, es que era la costumbre judía. Mire, vamos a leer algunas citas. Por ejemplo, Jueces 5:10, ¿qué dice? Jueces 5:10. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿qué dice? Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que precedís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Los que presiden en el juicio. ¿Y quiénes son los que presiden en el juicio? La gente importante. ¿Y cómo dice aquí que cabalgaban? En asnas blancas. Ok. Ahora, vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel,
capítulo 16, como dice capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte, ¿quién? La familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Pero los asnos era para que montara, ¿quién? La familia de ¿quién? Del rey. ¿Se da cuenta? Entonces, no estaba denigrando al Señor Jesús el que haya montado, el que haya entrado a Jerusalén montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, porque era la usanza de ellos, los reyes, la gente importante, entre ellos montaban asnos. A ver, una última cita, Primero de Reyes, Primero de Reyes 13, Trece 23, dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y el 13:13 dice: y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces, yo espero que con esto quede demostrado que el que haya entrado cabalgando sobre un asno era aceptable entre los judíos y había estado profetizado miles de años antes que así habría de suceder. Muy bien, ahora vamos a otro punto. Dice que la multitud era muy numerosa. Y ya mencioné, estaban por celebrar la fiesta de la Pascua y se daban cita en Jerusalén millones de judíos de todo el mundo conocido que venían a la fiesta. A ver, vamos a ver lo que nos dice Juan 12, 12 y 13. ¿Cómo dice, hermano? Si ya lo tiene, por favor, léalo. Grandes multitudes, habla en plural, muchas multitudes, pero eran grandes esas multitudes de tal forma que hacían una multitud numerosa. Se contaba, les decía, por millones. Subieron y bajaron el monte de los Olivos. Este lugar es muy significativo para este acontecimiento porque los judíos creían que el Mesías aparecería en este lugar. Ahora,
También tiene su lugar el asunto que ya mencioné de los mantos y las ramas que tendieron en el piso. Y ya les expliqué a ustedes que también era una expresión mediante la cual, consciente e inconscientemente, pero aquel pueblo lo estaba recibiendo como rey. Lo otro que llama la atención en este relato es las aclamaciones de la multitud. ¿Qué decían en esas aclamaciones? Hosana al Hijo de David. Esa era una. Luego, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero a ver, vamos a ver lo que Marcos registra, Marcos 11:10. Marcos 11:10, ¿cómo dice? Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. ¿Escuchó la connotación que le está dando acá Marcos a las exclamaciones de la multitud? Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Esta expresión, ¿qué significa, hermanos? Bueno, están reconociendo que es del linaje de David y viene para sentarse en el trono de David. Mediante esa declaración le están proclamando rey. Ahora, la palabra hosana, ¿qué significa? Grábeselo. La palabra hosana significa sálvanos Dios ahora. Entonces, viene entrando su rey y ellos le dicen a su rey, estando el pueblo judío subyugado por el gobierno romano y queriendo ser liberados de ese yugo, dicen, sálvanos Dios ahora. Era lo que clamaba esa multitud al Señor mientras Él iba pasando. Bendito, dice Lucas, no lo busquen, pero Lucas dice que dijeron, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, la gente toda lo estaba reconociendo como Rey. Algo más interesante en todo este acontecimiento es que dice la escritura que leímos, que cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. A ver, repitan conmigo, toda la ciudad se conmovió. Hubo algo dentro de ellos, desató un sentimiento, una emoción dentro de ellos. Toda la ciudad se conmovió. Y se preguntaban, ¿qué se preguntaban? ¿Quién es este? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué la gente viene tendiendo sus mantas? ¿Por qué la gente viene tendiéndole ramas? Si eso solamente se le brinda a los reyes. ¿Quién es este? El Señor venía acompañado de una multitud, pero dentro de la ciudad había otra multitud que también fue testiga presencial de ese acontecimiento. Y los que estaban en la ciudad se conmovieron y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es este al que le brindan atenciones como de rey? ¿Y qué fue lo que contestaron, hermanos? Fíjese, a mí me llama la atención la respuesta que dan ante esta pregunta. A ver, vamos al capítulo 21 de Mateo donde estábamos y vamos a leer los versículos. El versículo 11. La pregunta fue, ¿quién es este? Y en el 11 la respuesta es,
y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta afirmación es contradictoria respecto a lo que venían diciendo. Porque lo trataron como rey, le dieron atenciones de rey. Pero cuando entran en la ciudad y la gente que está en la ciudad preguntan: ¿quién es este? No responden: es el rey de los judíos. No responden: es nuestro rey. No responden: es el Hijo de Dios. Sino, ¿qué es lo que responden? Es el profeta. ¿Qué más siguen diciendo? Es el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, por fin, ¿es rey o es profeta? Ahora, ¿por qué ahí en la emoción de la gente ellos le reconocen como rey? ¿Y por qué entrando a la ciudad ya no le dan ese crédito, sino dicen: es el profeta de Nazaret de Galilea? ¿Por qué, hermanos? Por temor a los fariseos, por temor al Sanedrín, por temor a los líderes religiosos que podían expulsarlos de las sinagogas si abiertamente reconocían a Jesús como el Mesías prometido. Y fíjese entonces cómo desde aquellos tiempos la gente es convenenciera. Se encuentran nuestros muchachos de la iglesia con otros muchachos que no vienen a la iglesia. Y entonces los muchachos que no vienen a la iglesia les preguntan: ¿tú vas a la iglesia? ¿Tú eres cristiano? Y aunque sí lo son, que dicen: no, van mis papás. Ellos son los cristianos. Yo no. Yo nomás los acompaño. Yo nomás voy, pero yo no soy. Ellos son. Bueno, por fin, ¿somos o no somos? Encuentro yo en la Escritura una parte en la que dice que si nosotros confesamos al Señor, Él nos va a confesar delante de los ángeles de su Padre. Pero que si nosotros negamos al Señor, Él nos negará también a nosotros. Entonces tenemos que definirnos bien. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Cuál es el pensamiento, el concepto que tenemos nosotros acerca de Jesús? ¿Es mi Salvador o no lo es? ¿Es mi Señor o no lo es? ¿Lo reconozco como mi Rey y Señor o no lo es? Ahora, otra cosa que vemos aquí es cómo las emociones masivas mueven a la gente. Tengo un familiar que era, porque ya no vive, que era muy seco. Tenía unos ojos así grandotes y unas cejas muy pobladas. Y entonces cuando yo me lo encontraba y lo saludaba, se me quedaba viendo así con sus ojos grandes y sus cejas pobladas. Yo le decía: buenos días, tío. Y nomás levantaba las cejas. Todo secote, no hablaba. Cuando hablaba apenas si lo oías. Pero ese varón así, seco. Y usted lo veía y lo apantallaba su presencia, ¿no? Así como: ay, no, ese señor, mejor ni te le acerques, ¿no? Se ve que es enojón, se ve que así con su aspecto, ¿no? Pero ese señor, así como se los estoy describiendo, un día fue a un evento cristiano. Y el grupo de alabanza estaba dándole duro.
Y los hermanos estaban dándole duro también ahí a la danza y a todo ese rollo. Y cuando voltean a ver al tío, el tío andaba brinque y brinque por todo el salón también, con las manos arriba. ¡Guau! Ese tío todo seco ahí brincando. Entonces, cuando me dicen esto, dije, oh Dios, tú hiciste ya la obra en el tío, a ver ahora que me lo encuentre, ¿cómo me va a responder? Y no pasaron muchos días, me lo encuentro y otra vez, así con los ojos. Buenos días, tío. Hasta le iba a decir, Dios le bendiga, tío. Y nomás levantó las cejas. Y, bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No, es que la emoción, las emociones masivas te contagian. Y entonces empiezas tú también allá. Pero ya cuando pones los pies en la tierra, ay Dios. Y así la gente, ¿no? ¿Qué pasa? El rey de los judíos. ¡Hosana al rey de los judíos! Y ya cuando llegan a la ciudad, ¿quién es? Es el profeta de Nazaret, de Galilea. Por fin. Los humanos somos muy contradictorios en nuestras actitudes muchas veces, ¿verdad? Híjoles, con la boca decimos una cosa y a veces con las acciones estamos diciendo las actitudes otra muy diferente. Y esa misma multitud que le aclamaba y que unos minutos después ya estaban diciendo, ese es el profeta de Nazaret de Galilea. 8 días más tarde se estaban gritando, crucifícale, reo es de muerte, crucifícale. Ahora, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor Jesús se fue con la finta? No, por supuesto que no. Porque, ¿qué nos dice la Escritura? Y esto es lo último que quiero ver con ustedes en esta mañana. Ahora vamos a Lucas 19. Lucas 19. Y ya con esto termino. Lucas 19, 41 al 44. Lean por favor conmigo, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué sucedió con el Señor? Lloró. ¿Qué cosa hizo el Señor, hermanos? Pues que no venía contento con tanta aclamación y las mantas y las palmas y toda la gente gritando. No venía contento, no le elevó eso el ego y lo puso bien. Él conoce la mente y el corazón. Y alguna ocasión el profeta escribió, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez algunos de esa multitud fueron sinceros en aclamar al Señor, pero la gran mayoría estaban siendo motivados por una emoción masiva que los hizo gritar en el trayecto, pero que llegando a la ciudad ya no estuvieron dispuestos a seguir confesando a Jesús como su Rey y Señor,
sino dijeron, es el profeta. Y días más tarde esa misma multitud estaba gritando, crucifíquenle, reo es de muerte, crucifíquenle. El Señor lo sabía. Y por eso cuando llegó cerca de la ciudad, su ciudad amada, dice Juan escribe en sus primeros capítulos, a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? El pueblo judío, su ciudad amada. Pero también dice Juan, mas los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo humillaron, lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lloró sobre la ciudad y dijo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, porque este es el día para ti, si conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, el significado que tiene todo esto. Pero los suyos no le recibieron. Y entonces el Señor llora porque sabía las consecuencias que iba a traer sobre aquel pueblo su indiferencia, su indecisión, el que era un pueblo voluble. Se hacían para donde los demás se hacían, ¿no? Si los demás alababan al Señor, ahí estaban todos alabando al Señor. Pero si alguno empezaba a criticar, entonces todos empezaban a criticar. Y dice el Señor, esta actitud va a traer sobre ti destrucción, porque vendrán ejércitos sobre ti y no dejarán piedra sobre piedra en este lugar, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso que dijo el Señor se cumplió al pie de la letra. Se cumplió. En el año 70 fue arrasada la ciudad de Jerusalén y quedó destruida de tal forma que no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo más importante de este día para nosotros? ¿Qué sería para nosotros lo más importante de este acontecimiento? ¿Las ramas? ¿Los mantos? No. El saber que la palabra de Dios es firme y se cumple. Miles de años antes se había profetizado, miles de años después, esa palabra se cumplió al pie de la letra. Eso es importante para nosotros. ¿Por qué debe ser importante para nosotros? Porque ese mismo Jesús dijo que se iría a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Y cuántos creemos esa palabra? Amén, amén, amén. Hermano, desde el año 1 se está anunciando esto. Estamos en el 2013 y no se ha cumplido. Pero tengo la seguridad de que se va a cumplir. Porque la palabra de Dios, ya lo vimos, es firme y se cumple. Amén. Número 2. Dice la Escritura que por su obediencia, por la obediencia del Señor Jesús, dice Pablo en la carta a los Filipenses que fue obediente hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra, y los demonios aún debajo de la tierra tiemblen y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo reconocemos como nuestro Señor? ¿O somos como aquel pueblo? No debemos ser como ese pueblo. Yo reconozco que Jesucristo es mi Señor y que hay poder y autoridad en su nombre. Aleluya.
Y lo tercero, importante para nosotros, el Señor Jesús conoce los corazones. El Señor sabía en esa multitud quién verdaderamente le estaba adorando, alabando, en espíritu y en verdad. Pero sabía perfectamente también quién de labios solamente estaba aclamando y sus corazones estaban totalmente lejos de Él. Entonces, cuidado, que no solamente nuestros labios, sino nuestro corazón y nuestro espíritu alaben y glorifiquen al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo último, hermanos, importante en este acontecimiento. El Señor dijo del pueblo judío, destrucción viene sobre ellos y es irremediable. No quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Era el tiempo para el pueblo judío, era el tiempo para ellos. Y no conocieron el tiempo de su visitación. Ese pueblo, el pueblo judío, hasta el día de hoy, están esperando al Mesías, siendo que el Mesías hace 2000 años que vino y entró a Jerusalén montado en un pollino. No conocieron el tiempo de su visitación. Y sabe que desde el primer siglo, desde que la iglesia nació en el aposento alto en la fiesta de Pentecostés, hasta hoy, 2013, es el tiempo de nuestra visitación. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo para nosotros. Por eso también el profeta escribe, hoy es el día aceptable de salvación. No es para mañana, es para hoy. Y es necesario entonces que nosotros recibamos al Señor Jesucristo como Rey y Señor en nuestro corazón. Que Él tome control de nuestra vida, que Él gobierne nuestras palabras, que Él gobierne nuestras acciones, que Él gobierne nuestros pasos, que Él gobierne nuestra vida. Y cuando así sea, y Él aparezca, ahora ya no montado en un pollino, dice la Escritura, sino que ahora vendrá en un caballo blanco, ahora sí en un caballo, nosotros podamos venir con Él para gobernar. Amén. Pónganse de pie entonces y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que Él nos ayude, que Él sea con nosotros.